Tu amigo, tu abogado. Javier Ramírez, por Visión Plus. Hola queridos amigos y amigas, estamos en una nueva cápsula de ayuda legal a nuestros vecinos. Estaremos respondiendo a todas sus preguntas e inquietudes con nuestro amigo y abogado Javier Ramírez. Me presento, Germán Contreras, conductor de esta cápsula, elabogado.cl. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Germán. Hoy día estaremos conversando de un tema muy importante que preocupa y sobre el cual muchas veces nos consultan en muchos barrios, en las ferias libres, en las poblaciones, pero también en nuestra oficina, que está ubicado en Manso 625A, esto es arriba de la farmacia Serrano, y es un tema bastante recurrido principalmente por la gran cantidad de propiedades que están dadas en arrendamiento. Hoy día estaremos conversando precisamente de la ley de arrendamiento de predios urbanos. Interesante tema, Javier. Además que en nuestra oficina va mucha gente a consultar sobre este mismo tema. Efectivamente. Bueno, vamos a partir entonces haciéndote una pregunta. ¿Es necesario escribir el contrato, Javier? La legislación chilena no obliga a que el contrato de arrendamiento sea por escrito, no obstante que es aconsejable hacerlo, principalmente porque si logramos escriturar este contrato, podremos establecer por medio de una forma escrita cuál va a ser la renta de arrendamiento que se debe pagar, el plazo de restitución, inclusive muchas veces va a ser posible anexar un inventario de los bienes que hay al interior del inmueble que se está dando en arrendamiento, como asimismo también establecer el estado en que se encontraba la propiedad que se está dando en arrendamiento, lo que es muy importante para poder determinar muchas veces conflictos que se puedan suscitar al interior de esta relación contractual, que como partí diciendo, no necesariamente debe estar establecida por escrito, porque es un tipo de contrato consensual. En el derecho se entiende que los contratos consensuales se establecen de mutuo acuerdo por las partes, inclusive de forma verbal. Pero es muy aconsejable y aconsejo a todos nuestros vecinos de que cuando quieran establecer una relación contractual de arrendamiento lo hagan por escrito. Y ojalá puedan visitar una notaría para que puedan dar fe de que la firma de que ellos están estampando es aquella que pertenece efectivamente a aquellas personas que concurren a la firma del contrato, y de la misma forma también se pueden agregar las cláusulas necesarias para poder resolver conflictos futuros que puedan generarse en esta relación contractual de entre arrendador y arrendatario. Javier, ¿cómo se denomina a las partes que celebran el contrato? Bueno, como recién lo comentaba, se denominan arrendador y arrendatario. La figura del arrendador es quien es propietario, o no necesariamente propietario, pero sí quien da en arrendamiento la propiedad o inmueble. El arrendatario es quien arrienda la propiedad, y así es como se establece en este contrato que genera obligaciones para las partes. Debemos entender y establecer de que el contrato que se genera entre el arrendador y el arrendatario es ley para las partes. Así se debe entender, por lo que cualquier estipulación en favor de uno u otro debe ser respetada. Esto es los plazos, la forma de restitución, como asimismo también las mejoras que se puedan realizar al interior de una propiedad, para quién van a quedar. Todo esto es importante que quede estipulado en esta relación que se da entre arrendador, que es quien es la persona que da en arrendamiento, y el arrendatario, que es quien recibe la propiedad en arrendamiento. Ahora, Javier, ¿cuántos tipos de contratos existen? Bueno, existen contratos temporales pactados mes a mes. Ese es un tipo de contrato que uno podría generar cuando hay actividades de corto aliento. Hay también contratos indefinidos que no establecen un plazo fijo o fecha determinada para poder al final poner término a esta relación contractual. Y está lo que entendemos como plazo fijo, donde yo establezco un día determinado donde va a terminar esta relación contractual entre arrendatario y arrendador.
Ahora puede ser prorrogable ese contrato. Sí, ese contrato puede ser prorrogable, es como comentaba, opción de los contratantes poder concurrir a la prórroga de este contrato que pudiese generar una nueva obligación, lo que es siempre recomendable se establezca o se deje con un anexo del primer contrato para así poder validar y no dejarlo de la forma verbal, porque siempre es necesario, ojalá, dejarlo por escrito. Perfecto, mira qué interesante. Ahora, el arrendatario puede subarrendar la propiedad que arrenda. Sí, en todos los contratos que son superiores a un año, se entiende que en los predios urbanos se entiende que está implícita la cláusula que autoriza el poder subarrendar, no obstante que si las partes estipularan de forma consensuada de que no se permite el subarrendamiento, es posible que esto se genere como una obligación prohibida al interior de esta relación contractual. Pero siempre es posible realizarlo. Y de la misma forma, si a ambas partes, aun y cuando sea el tipo de contrato que sea, conversábamos que teníamos contratos temporales, a plazo fijo, indefinido, si ambas partes deciden establecerlo en el contrato, lo que va a suceder es que va a primar la voluntad de las partes establecida en este contrato escrito. Una consulta también sobre lo mismo, ¿hasta qué momento debe pagar arriendo el arrendatario? Importante señalarle a todos nuestros televidentes de que las rentas de arrendamiento deben cancelarse hasta el momento de la restitución del inmueble. Esto significa de que el dinero que nosotros pagamos como canon de arrendamiento, aun y cuando nos hayan demandado, debe ser y seguir siendo cancelado. Y acá las garantías que se entregan no corresponden a este canon especial, por lo cual hay que marcar una diferencia. Esto de tomarse el mes de garantía tiene otra relevancia, tiene otro objeto, que es para garantizar muchas veces el estado de conservación de la propiedad, pero lo que en derecho corresponde es pagar el canon de arrendamiento hasta el momento de la restitución de la propiedad. Ahora, Javier, mientras está en trámite el juicio que le lleva el arrendador hacia el arrendatario, ¿qué sucede con los consumos básicos? Siempre va a ser responsable de los consumos básicos el propietario. Ojo con eso. Y es por eso que es importante de que si se produce una dificultad entre arrendador y arrendatario y se presenta una demanda de arrendamiento, se notifique a la empresa de servicios básicos para que así esta obligación que va de la mano con la propiedad o van anexas con la propiedad, como los gastos de agua, de luz, sean cobradas y notificadas también a la persona del arrendatario. De no hacerlo, lo que va a suceder es que muchas veces las personas se van a ir del inmueble y los pagos de agua, de luz u otros servicios van a seguir estando enclavados en la persona propietaria, y lamentablemente va a causar dificultades de corte de suministro de agua, de corte de suministro de luz. Por lo mismo, recomiendo que toda persona que ha iniciado acciones legales notifique a las empresas de servicio para que pueda realizar también este cambio de obligación, y de la misma forma, si corresponde cortar estos servicios, lo hagan de acuerdo a lo que establece la misma ley. Ahora, Javier, yo como arrendador, ¿puedo llevar a juicio a un arrendatario por deuda de arriendo? Sí, efectivamente, y existe la figura establecida en la ley de la demanda por término de contrato de arrendamiento por no pago de la renta, canon de arrendamiento. Es lo que establece la ley de arrendamiento como facultad para que el arrendador pueda ejercer acciones contra el arrendatario por el no pago de la renta. Ah, o sea, no es así tan fácil. Hay acciones legales que están dentro de la ley de arrendamiento que no tienen que ver solamente con el término del contrato de arrendamiento. La ley establece otras acciones que son importantes de ejercer por aquellas personas que vean afectada esta relación contractual que hay entre arrendador y arrendatario. Siempre hay
problemas que se producen principalmente por la ocupación del bien, no solamente por la falta de pago, sino que también por el estado o conservación, cuando hay buenos o malos arrendadores o buenos o malos arrendatarios. Es importante que todos nuestros vecinos sepan de que existen acciones legales para ejercer el equilibrio y la puesta en derecho de estas diferencias que puedan suscitarse entre el arrendador y el arrendatario. Ahora, ¿cuántos meses de morosidad debería haber antes de iniciar un juicio o una demanda? Bueno, basta con un mes sin el pago. Acá la ley es clara: después de un periodo entero que no se ha pagado la renta de arrendamiento, el arrendador está facultado para ejercer, de acuerdo a lo que establece la ley, la acción de término de contrato de arrendamiento por el no pago de la renta. O sea, bien claro, yo creo que a todos les está quedando bien claro el tema, que no solamente hay que esperar unos cuantos meses para poder presentar una demanda, sino que al mes siguiente... Basta solamente la morosidad de un periodo y puedo ejercer la acción que establece la ley de arrendamiento, que es la acción de término de contrato de arrendamiento por el no pago de la renta. Ahora, como arrendador, ¿qué necesito para presentar la demanda? Bueno, necesito principalmente acreditar o juntar todos los elementos que me van a ayudar a acreditar frente a los tribunales la morosidad. Todos los elementos que van a ayudarme a poder demostrar ante los tribunales la relación contractual que hay entre arrendatario y arrendador. Esos son los medios de prueba que se presentan junto a la demanda, son los hechos que son los elementos que se presentan junto a la demanda y que al final son los que sirven para que el juez pueda resolver de acuerdo a aquello cuál es el estado de la morosidad, como asimismo también la veracidad de que existe una relación contractual de arrendamiento entre arrendatario y arrendador. Por eso es que, vuelvo atrás, es importante siempre generar un contrato de arrendamiento por escrito, porque si no, la carga probatoria para el arrendador es leonina. Es muy difícil acreditar primero el que existe o efectivamente un contrato de arrendamiento y no es otro tipo de contrato, como por ejemplo un préstamo de uso solamente. Y de la misma forma, un segundo tema importante es poder establecer cuál era el canon de arrendamiento, cuál era el valor de la renta de arrendamiento por la ocupación de aquel inmueble. Ahí la importancia de poder llevar todo por escrito. Ahora, Javier, como arrendador, ¿es necesario que yo deba contar con un abogado? Bueno, la ley establece de que no necesariamente necesito un abogado para aquellas arriendos que son inferiores a 4 UTM. La UTM está a algo de 43.500 pesos, por lo que nos debería dar por el orden de los 170.000 pesos. No obstante, que yo siempre le recomiendo a todos nuestros vecinos que deseen ejercer estas acciones, lo hagan con abogado, principalmente porque la carga de probar tiene mucha técnica, tiene plazos que deben ser necesariamente cumplidos para que pueda tener éxito esta acción que se presenta ante los tribunales de justicia. Ahora, Javier, ¿qué tribunal es competente para tramitar los juicios de arriendo? Bueno, principalmente son los tribunales civiles o los tribunales de competencia común en ciudades más pequeñas. Son los que tramitan las causas que están o las acciones que nos entrega la ley de arrendamiento, que son principalmente la de desahucio del contrato de arrendamiento, la terminación del arrendamiento por el no pago de las rentas, la restitución de la propiedad cuando expira el derecho del arrendador, principalmente cuando una persona que tenía un bien lo vende a otra persona. También existe la acción de este tercero comprador para ejercerla contra el arrendatario por el término del contrato de arrendamiento por la falta de derecho del arrendador. Son todas estas acciones que podemos ejercer en los tribunales civiles. El juicio, Javier, cuando se lleva, ¿es oral o este es escrito? Bueno, este es un procedimiento esencialmente verbal. No obstante que las partes pueden presentar sus hechos o sus minutas por escrito. La figura de la oralidad lo que intenta poder
plasmar en esta ley de arrendamiento es la facilidad de que se lleve a cabo todo en un proceso comprimido, corto, que no afecte a la persona del propietario que desea ver de vuelta la propiedad o el uso que ha sido entregado a otra persona por el pago de un canon de arrendamiento. Ahora, ¿este juicio demora mucho? ¿Tiene mucha data de tiempo? Bueno, no debería demorar mucho, no obstante que en la práctica sí existen algunas dificultades, principalmente la resolución de los tribunales. Pero desde que se presenta la demanda y se notifica, al quinto día se establece que debe haber una audiencia que es fijada para los efectos de poder relatar los hechos, de poder presentar las pruebas correspondientes y también de poder llegar a un acuerdo o conciliación entre las partes. Conciliación que siempre es necesaria y que es llamada por el tribunal para tratar de acortar los plazos y de la misma forma entregar una solución como amigable componedor por parte de los tribunales de justicia. O sea que es posible llegar entonces a un acuerdo con el demandado. Es posible y esta es la conciliación que se llama siempre por los tribunales para que las partes puedan amigablemente, antes de tener que entrar en un proceso probatorio, llegar a un avenimiento que es también establecido como una especie de sentencia judicial obligatoria para las partes si es que una de aquellas que se compromete en este avenimiento no cumpliera. Ahora, Javier, ¿se puede exigir a un arrendatario que está moroso en el pago de cuentas de servicio, la luz, el gas, gastos comunes y otros? Sí, se puede exigir el pago. ¿Sí? Se puede absolutamente ejercer acciones legales para hacer tangible el pago de, estos servicios básicos adeudados, principalmente agua, luz, gas, gastos comunes en edificios o condominios, que inclusive da la acción de retención de bienes para que aquellas personas que ven burlados los derechos que están establecidos en este contrato de arrendamiento puedan hacerlos exigibles. La figura de la retención de bienes es una especie de congelamiento de los bienes que están al interior de la morada que está en arrendamiento para que, de no hacerse el pago efectivo en dinero, se puedan esos bienes embargar, sacar a remate y liquidarse lo más liquidable del mundo, que es el dinero, para así poder hacer del pago a la persona del arrendador y así vea cumplida su expectativa legal de tener la retribución de el canon de arrendamiento adeudado, como asimismo también de las prestaciones que pudiesen adeudarse por agua, luz, gas u otros gastos comunes que haya dejado la persona del arrendatario. Ahora, si el deudor es obligado a pagar, ¿debe hacerlo con intereses por el atraso? Sí, efectivamente, y hay, de acuerdo a lo que establece la ley, una tabla que señala que la diferencia se va a pagar de acuerdo a la variación del UF, desde el momento que se produce la mora hasta el momento que se produce el pago. Esto es establecido por los tribunales dentro de una sentencia judicial, lo que va a ser calculado por el secretario del tribunal, y esta diferencia va a ser cancelada a la persona del arrendador, que es la persona demandante en este caso. Javier, una consulta: una vez finalizado el juicio, ¿se puede solicitar en el arrendatario moroso que abandone la propiedad o la vivienda? Sí, efectivamente este es uno de los efectos que produce la demanda propiamente tal cuando llega a su fin, y es acreditado por parte del arrendador de que efectivamente estas prestaciones se adeudan. Y la sentencia señalará que habrá un plazo máximo de 15 días para que la persona deje el inmueble que está siendo ocupado. No obstante de que si la persona no lo hace, va a ser lanzada con auxilio de la fuerza pública del inmueble. Esto va a ocurrir toda vez de que no se obedezca la sentencia judicial que establezca que efectivamente acá hubo una deuda, de que acá no se cancelaron las rentas de arrendamiento, o por lo demás con todas las acciones que están dentro de esta ley de arrendamiento y que son cauteladas por el juez civil.
Estos 15 días, al no ser cumplido, va a ser solicitado por parte del arrendatario el lanzamiento con la fuerza pública, lo que va a ser concedido y va a ser ejecutado por un receptor judicial, auxiliado de carabineros. Exactamente. Muy bien, pues. Me ha parecido bastante interesante, Javier, hablar sobre esta ley de arrendamiento, que la verdad es que en la oficina han habido muchos casos sobre esto y la gente en nuestras visitas a las poblaciones, a los sectores rurales, siempre nos están consultando sobre esto. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, esperamos haberlos aclarado una parte de la ley de arrendamiento y esperamos, junto a nuestro amigo abogado, haberlos ayudado a aclarar sus dudas sobre esta ley. Nuestras oficinas están ubicadas en Manso 625A y nuestro teléfono es el 8311-659. También estamos para sus consultas en WhatsApp, más 56 98 15 95 829. Les recuerdo que nuestro programa, elabogado.cl, va los días lunes, miércoles y viernes, y también nos puede visitar por Visión Plus o visitarnos en Facebook, Javier Ramírez González. Amigos, les agradezco mucho su atención y esperamos vernos la próxima semana junto a nuestro amigo abogado Javier Ramírez. Muchas gracias.